Si nos remontamos a 500 años atrás, así como solo a 50 años, podremos darnos cuenta que la forma en que la sociedad occidental trató a los naturales de esta tierra en esos 450 años poco cambió. De ser tratados como animales a ser tratados como esclavos o como seres a exterminar, siempre basados en una superioridad étnica y en una diferenciación basada en la creencia de una moral y religión superior a la de los nativos de estas tierras. Todo se veía desde la mirada del conquistador, todo acto de crueldad y de horror justificado en aras del progreso y la civilización. Para esto era necesario deshumanizarnos, y esta deshumanización se puede acreditar en las interminables colecciones de restos o cuerpos óseos exhibidos como trofeos en los museos y colecciones privadas. Los museos, digamos, para el siglo XIX cumplieron el rol fundamental, ¿no? Que es justamente mostrar ese proyecto civilizatorio que había triunfado frente a la barbarie. Eso quiere decir, ¿no? Básicamente que al considerar a las poblaciones indígenas como inferiores, al deshumanizarlas, bueno, se justificaba que fueran exhibidas como trofeos, ¿no? De guerra en vitrinas como en los museos. Y el museo tenía esa función, ¿no? Era básicamente mostrarle al resto de las personas, bueno, esto es lo que extinguimos. Eso, en ese marco y en ese, digamos, en ese contexto, uno puede llegar a comprender, nunca entender, ¿no? Digo, esto, la profanación de los restos en tumbas, como podemos, digamos, ver acá, digamos, el Museo, por ejemplo, de La Plata, ¿no? En donde Moreno recibía donaciones de cráneos y de restos de personas justamente para ser exhibido, pero también podemos entender como, por ejemplo, se llevó al cacique Inacayal y a toda su familia a vivir ahí. No llegamos a tener como... Era una muestra viviente. En una muestra viviente. En Europa estaban los zoológicos humanizados, claro, ¿no? Digo, que era esto, lo que hacían las metrópolis con las colonias de África y de Asia, y demostrar, ¿no? Mostrarle a la civilización, bueno, esa forma de vida que sorprendía porque estaba justamente presentada como algo inferior, como algo menor. Ahí, digo, en ese contexto, el museo tuvo ese rol, básicamente que es de pedagogización, ¿no? Porque no deja de ser una política de memoria el museo. Bueno, nosotros acá, el Museo de la Pampa, hasta no hace muy poco, vos tenías el Museo Natural, tenías los restos de los dinosaurios con puntas de flecha y con ciertos restos arqueológicos. Digo, ¿qué llevamos? 20 años de esa transformación, un poquito menos, de esa transformación del Museo de Ciencia Natural, de Historia Natural acá en La Pampa, ¿no? Que sigue, que es una, digamos, una muestra un poco de esa representación. Como ya dije, no hace mucho comenzó a cambiar esta visión de lo nativo, de lo indígena. Somos herederos de la visión colonial que nos impusieron quienes llegaron a estas tierras, viendo un negocio, una oportunidad para el desarrollo económico. De construir esa visión heredada nos está llevando mucho tiempo. Demasiado tiempo. Fue en la década de 1990 cuando se comenzó a luchar la restitución de los restos de Mariano Rosas o Panguitrus Ner, que estaban en el Museo de La Plata. Tuvieron que pasar 10 años para que se promulgara una ley que permitía su entrega a las comunidades de La Pampa. Según la ley 25.276, que reza: dispones el traslado de los restos mortales del cacique Mariano Rosas, depositados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a Lebucó, departamento de Loventuel, provincia de La Pampa. Yo el año pasado tuve una discusión importante en el colegio de mi hijo, que en tercer grado estaba, por las tareas que tenían a partir de los manuales de texto, en el cual una tarea era básicamente imaginarte que viajaba, lo digo textual porque así figura en el libro de texto, imagínate que viajaba 600 años al pasado. Sácate una selfie con el pueblo originario, decía pueblo originario que te encuentres, y dibújate. ¿Qué? O sea, ¿qué? Cuando mi hijo ha ido a Ruca Choroy, a Neuquén, teniendo 4 o 5 años y estaba con los niños y las niñas de la comunidad y jugaba con ellos, ¿por qué ir 600 años al pasado? Y acá me gustaría meter como
un punto que no es menor, que es la idea de naturalizar al indígena, ¿no? Se lo ha puesto en la arqueología, se lo ha arqueologizado. Y ahí se ve el rol de los museos, para entrar en un tópico que va de la mano, porque los museos lo que han tendido a hacer es a vincular a los pueblos indígenas de nuestro país con las ciencias naturales, más que con la sociedad. ¿Cómo los vincula con las ciencias naturales? Mostrando cráneos, mostrando huesos, mostrando... es más, de hecho, buenas partes de las colecciones vinculadas con pueblos originarios están en museos de ciencias naturales, como es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de La Plata, que ha puesto ahí vitrinas en las cuales se pueden ver desde moluscos hasta pueblos indígenas, ¿no? ¿Se entiende esta idea de Cosificados. Sí, pero aparte hay una falsedad ahí en términos de datos concretos que es, bueno, traslado todo a un pasado muy remoto, cuando en rigor la mayor parte de esas colecciones fueron generadas a partir de personas que eran contemporáneos a estos recolectores de huesos, como podía ser Francisco Pascasio Moreno, como fue también Estanislao Ceballos, como fueron tantos otros que no es que recolectaban elementos arqueológicos en el sentido de del pasado remoto, Sí, sino 1000 que años eran... atrás. No, lo dicen textual en sus libros. Dice, bueno, esperé a que muera y fui luego, desenterré su tumba a personas que habían... Se descarnó. O se trozó si estaba entero. Los cráneos olían muy mal y aún así los llevaba. O sea, descripciones totalmente deshumanizantes sobre esos cuerpos. No había una legislación internacional o una recomendación de derechos humanos internacional en aquel entonces. Con respecto a los cuerpos, con respecto a los restos... Pasa que si son catalogados como restos arqueológicos o como objetos arqueológicos, lo podían hacer. La pregunta es, ¿eran efectivamente restos arqueológicos? El Estado argentino los va a catalogar como tales, como restos arqueológicos, pero de vuelta, ¿eran efectivamente restos arqueológicos? Claramente no. Bueno, ahí está la trampa, si querés. Que juegan muchas leyes, esas trampas. O sea, hay muchas leyes que tienen la posibilidad de reconocer al otro, etcétera, etcétera, pero después a la hora de llevarlas e implementarlas, seguimos con el Código Civil, ¿no? En vez de ir a otro tipo de legislación más progresista, o por lo menos que ha reconocido la diferencia. La muerte de Inacayal en una de las salas del Museo Platense fue narrada por el científico y escritor Clemente Onelli de esta manera. Apareció Inacayal en la escalera monumental. Se arrancó la ropa del invasor de su patria, desnudó su rostro dorado, hizo un ademán al sol y otro larguísimo hacia el sur. Habló palabras desconocidas. En el crepúsculo, la sombra agobiante de ese viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche Inacayal moría. Así, uno a uno, murieron en el Museo de la Plata los prisioneros del desierto. Pero sus cuerpos no eran sepultados. Ellos seguían allí, expuestos en las vitrinas del museo, a consideración de un público ávido por conocer cómo eran los salvajes dueños de la nación recientemente civilizada. En diciembre del 2005, cuando se rechazó un proyecto para la no exhibición de restos humanos presentado por la directora del museo, se decidieron armar la organización Guías. La exposición de cuerpos vivos en lo que se llamaron zoológicos humanos en Europa durante fines del siglo XVIII hasta bien entrado, hasta las primeras décadas del siglo XX, habla de, bueno, podemos cosificar, podemos generar esa idea de salvajismo sobre unos, pero sobre otros no. Había un arqueólogo muy conocido en la Argentina que se llamaba Alberto Rex González, que contaba cómo
había ido en su única expedición al antiguo Egipto, a Egipto mejor dicho, en unas tumbas que habían encontrado. Decía, bueno, los cuerpos fueron sustraídos, excepto uno que tenía una cruz cristiana, al cual se lo dejó. Entonces, ¿por qué con algunos sí, por qué con algunos otros no? Y ahí vuelvo al concepto de raza. Ahí podemos también traer un concepto que a veces está muy permeable en nuestra sociedad, que es la idea de evolución. Parece que el evolucionismo permitió o legitimó gran cantidad de las atrocidades que ha hecho la sociedad occidental con otros y con otras sociedades. Y me parece que hay algo que hay que empezar a criticar. ¿Efectivamente evolucionamos? ¿O simplemente imponemos un tipo y una forma de pensar el mundo única sobre otras diversidades y otras posibles formas de pensar el mundo? Y vuelvo a esto. Sí. Ahí hay una palabra que también la mencioné anteriormente, que me parece que está como muy de moda a veces, que es la idea de interculturalidad. La interculturalidad es un lugar incómodo y hay que transitar ese lugar incómodo porque nos permite a nosotros enriquecernos en el sentido de entender otras formas. Después las puedo tomar o no las puedo tomar, pero las entiendo. Y eso es incómodo, sobre todo para quienes somos portadores del fenotipo hegemónico, alto, blanco, caucásico, heteropatriarcal, diría yo, de mí mismo. Bueno, si yo soy todo eso, bueno, ¿sabes qué? Quiero jugar de visitante alguna vez. Y está bien jugar de visitante y ahí es incómodo, sí es incómodo. Pero hay que jugar de visitante porque me enseña mucho, aprendo mucho. Patricio Harrison cuenta que empezaron a investigar en los archivos y depósitos del Museo de la Plata y encontraron cementerios completos de comunidades nativas que ingresaron luego de la mal llamada campaña del desierto. La primera restitución de cuerpos es en 1994, que es una restitución parcial del cacique Inacayal. Y que es una restitución de facto, de hecho, porque todavía no hay un corpus legal armado. Esto va a suceder luego con la restitución de Mariano Rosas en el 2001. Pero me parecía muy importante la de Inacayal porque cuando se hizo esa restitución se reconocieron muchos y muchas personas que habían sido expuestas en el mismo periodo y que tenían nombre y apellido y que eran parte de la misma comunidad. Y sin embargo, al único que se restituyó fue a Inacayal. ¿Por qué? Porque era el cacique. Y lo otro interesante de esta restitución es que es una restitución parcial. ¿Por qué parcial? Porque se restituyeron en ese momento los huesos, pero a posteriori, esto es del Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a posteriori, 2 décadas después casi, se hace la restitución de los tejidos blandos que se pudieron rescatar también del cuerpo de Inacayal. Muchas veces envidié el amor que escuchaba predicar a algún inmigrante por la tierra de sus ancestros. Me preguntaba por qué los argentinos viven mirando hacia afuera en vez de valorar lo propio. Quizás porque ese pensamiento colonial aún persiste. Con él nos enseñaron que lo de acá no valía, que había que transformar, que lo mejor estaba allá, del otro lado del mar. Después de grande entendí que el inmigrante amaba su tierra porque ahí estaban sus raíces. Entonces, ¿quién ama América? ¿Quién ama Argentina profundamente? La respuesta lógica sería los nativos de esta tierra, y también los que hemos nacido acá. Sin embargo, años de educación colonizadora dejaron su huella, y nos enseñaron otros valores. La otra cuestión que decía, me parece importante, es que ya no se pueden exponer cuerpos humanos en los museos. El otro gran problema que tienen las restituciones, como problemática, es quién restituye a quién. Es que quién pide, por qué pide, cómo se puede demostrar que ese pedido tiene algún tipo de legitimidad vinculado con la propia familia, como descendientes, o como parte de un pueblo, o como parte de una comunidad. Pero bueno, estos son temas que no son menores, que siempre generan mucho ruido y muchas tensiones
tanto con las instituciones estatales como al interior de los pueblos, indígenas que reclaman, ¿no? Y ahí vuelvo a esto, y ahí es importante pensar en los avances y en los límites, o bueno, cómo ir saldando estas cuestiones. Todo lo que falta hacer. Por eso hablamos de los lugares de la memoria, que son aquellas, digamos, unidades de sentido, no solo material, sino también simbólica, porque también puede ser como un museo, como una calle, ¿no? un lugar de la memoria, pero también lo puede ser, por ejemplo, un libro, una canción, una técnica de tejido, ¿no? Entonces digo que no solamente es material, sino que también es simbólica y que eso debe de mostrarse. ¿Y cómo se muestra? ¿No? ¿En qué contexto? ¿En qué marco? Ya no está claro como el siglo XIX, descontextualizado y arrancado de esa cultura. Entonces hoy los museos necesariamente se tienen que, ¿no? que se tienen que transformar en ese proceso. Y hoy los museos están buscando otras, me parece, ¿no? En esta revisión crítica que tienen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se debería demostrar? ¿Para qué es el museo? Los sitios de memoria y los lugares de la memoria tienen como esa potencialidad, ¿no? Que son las mismas comunidades, son los mismos grupos de personas quienes exigen que eso se transforme en un lugar de la memoria. Y después, por eso digo, puede venir el Estado o no a acompañar esas políticas, pero antes tiene que estar esa fuerza, ¿no? y ese reclamo y esa reivindicación. Entonces me parece que antes habría que hacer todo este proceso de conocimiento, de socialización y de información, de que muy poco conocemos La Pampa, pero no solo con la cuestión indígena, sino que en general podríamos decir, ¿no? Que es como nos falta conocer mucha historia, porque la única que se conoce es, eran estancias, vinieron inmigrantes, ¿no? Y no mucho más. El pueblo y el Parque se creó Duro como coto de casa, digo, y sacando esos lugares, digamos, porque vos hablas de La Pampa y pensás enseguida en esos lugares, y después, digo, nos falta, ¿no? Como identidad provincial. Reconstruir la historia. Exacto, y hacerla visible, ¿no? Y que la conozcan. En la medida en que se conozca, bueno, eso empieza a circular, ¿no? Y empieza a ser de todos, ya no de algunos, y después puede venir el Estado o no, ¿no? A fomentarla, a impulsarla, a profundizar esa política, pero por lo menos me parece que lo que nos falta es conocer. Y ese es un proceso que tiene que ser desde muchas direcciones, no desde únicamente del Estado, ¿no? Desde ustedes con las comunidades indígenas, con este programa que están haciendo, que es un montonazo, porque si no, ¿de dónde tenés? O sea, tenés que recurrir a esto, ¿no? ¿A quién le interesa la historia, conocer o leer de la cuestión indígena, pero que no accede, digamos, si no es a un manual o si no es a esos libros, al conocimiento? Se enseñó a odiar al indígena. Quizás con este odio se logra justificar la enormidad del genocidio cometido en nombre del progreso. Al odiar al indígena también odiamos lo que él protege. Quizás por eso se talaron millones de hectáreas de monte de Caldén para sembrar trigo. Por eso se cambió el venado de las pampas por el ciervo colorado. Por eso se planta pino, olmo y otras especies que no son mejores que el algarrobo, el caldengo, el chañar. ¿Es más lindo el grataebus que el piquillín? Quizás por eso nos ponemos contentos o somos permisivos cuando empresas extranjeras nos roban lagos, ríos, glaciares, contaminan territorios enteros con gente incluida. Y sin embargo ponemos el grito en el cielo cuando nativos de estas tierras protestan por el despojo y la extranjerización y ocupan tierras que antaño les quitaron.